Buenas tardes, hermanos. ¿Cómo están? Pues, como bien decían mis hermanos hace un momento, vamos a continuar con nuestro viaje en el libro de Éxodo. Les pido, por favor, si pueden ir abriendo sus Biblias ahí en Éxodo, capítulo 12. Éxodo, capítulo 12. Hace un par de semanas revisamos el inicio del capítulo 12 y quedamos, el último versículo que revisamos con nuestro hermano Oscar fue el versículo 37. Y vamos a regresar un poquito ahí, a ese versículo. Hermanos, este es un versículo significativo en el libro de Éxodo. ¿Por qué? Porque este versículo nos habla y nos deja ver que la voluntad de Dios se está cumpliendo. Al principio del libro de Éxodo, en el capítulo 3, el Señor le dice a Moisés que Él bajará y liberará al pueblo de Israel de la esclavitud en Egipto. El versículo 37 nos dice: los israelitas salieron de Ramsés hacia Sucot, unos 600,000 hombres de a pie, sin contar los niños. La voluntad del Señor se está cumpliendo. El Señor se presenta a Moisés con una zarza ardiente y le dice que él hará esto y que él será su mensajero para llevar a Egipto, para dar ese mensaje de libertad, para anunciarlo a Faraón. El Señor también dio más detalles a lo largo de los versículos que ya hemos revisado acerca de cómo sacaría al pueblo de Israel. Él anuncia que será a través de juicios a la nación de Egipto. Y ahora sabemos que se refería a las 10 plagas. A través de esos juicios es que el Señor libertaría a el pueblo de Israel. La 10ª plaga, la muerte de los primogénitos, en el versículo 12, el Señor la anuncia. Porque esa noche pasaré por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, tanto de hombre como de animal. Ejecutaré juicios contra todos los dioses de Egipto, yo, el Señor. Es interesante ver esta última parte del versículo. Ejecutaré juicios contra todos los dioses de Egipto. Podemos ver que la nación de Egipto era una nación idólatra, una nación impía, que vivía totalmente apartada de Dios, en contra muchas veces de lo que el Señor pedía. Y es por eso que el Señor ha llevado juicio sobre ellos. Una vez que esta plaga de los primogénitos ha llegado al pueblo, a la nación de Egipto, Faraón manda llamar a Moisés y le dice a Moisés y a Aarón: levántense y salgan de entre mi pueblo, ustedes y los israelitas, vayan y adoren al Señor como han dicho. Tomen también sus ovejas y sus vacas, como han dicho, y váyanse y bendíganme también a mí. Y es así como llegamos a este versículo, en el que vemos que el pueblo de Israel está saliendo de Egipto. Los israelitas, nos dice el versículo 37, que están saliendo de Ramsés hacia Sucot, 600,000 hombres de a pie, sin contar niños. El pueblo de Yahvé es libre, hermanos. El Señor cumple su palabra, algo que hablábamos hace un rato, que podemos ver aquí. Bien, el versículo, como ya hemos dicho, nos habla de que están saliendo 600,000 varones de a pie.
Estos 600,000 varones se cuentan como varones mayores de 20 años aptos para la guerra. Pero no solamente están saliendo ellos, está saliendo todo el pueblo de Israel, esposas, hijos, ganado, tal como el Señor lo estaba pidiendo desde el inicio, cuando la primera vez se presentó Moisés para dar a conocer la voluntad a Faraón. Entonces, aproximadamente se puede calcular el número total de israelitas que estarían saliendo en aquel día, 600,000 varones. Si se añadiesen sus hijos y sus esposas, estaríamos hablando alrededor de 2 millones de personas que estarían saliendo de Egipto, todos ellos israelitas. Entonces, si volteamos hacia atrás y vamos a Génesis, cuando llega José a Egipto, llegó José, un israelita. Posteriormente, como sabemos, llega su familia. 70 eran los de la casa de Jacob, que por la hambruna y por todas estas circunstancias que ya hemos visto, llegaron a Egipto. 70 personas en la casa de Jacob, más José y sus hijos que ya estaban ahí. Y ahora están saliendo 2 millones de israelitas. Vemos nuevamente otra promesa cumplida del Señor. Está saliendo de Egipto una nación, la nación que le prometió a Abraham, como lo vamos a ver un poquito más adelante. Bien. Continuemos ahora con los versículos siguientes. El versículo 38. El versículo 38 nos dice: subió también con ellos una multitud mixta, junto con ovejas y vacas, una gran cantidad de ganado. Los israelitas no salieron solos. El texto nos dice que salió con ellos una multitud mixta. La Reina Valera nos toma esta frase, nos describe de otra manera esta multitud. Dice que salieron con ellos una grande multitud de toda clase de gente. Entonces, podemos entender que además de los israelitas, salían con ellos posiblemente esclavos de otros pueblos y tal vez egipcios también, de toda clase, como dice, de toda clase social. De primera vista podríamos entender o podríamos pensar que se han unido al pueblo de Israel, pero no necesariamente el que hayan salido con ellos significa que ellos hayan reconocido, y mucho menos que sean fieles al Señor. ¿Por qué? Recordemos la situación en la que se encontraba Egipto después de las plagas. Egipto prácticamente había quedado sin sustento. Entonces, muchos probablemente vieron la oportunidad de salir al ver lo que el Señor había hecho para liberar al pueblo de Israel y decidieron unirse. Pero, como decíamos, no todos habrían reconocido y no habrían reconocido al Señor. Y esto nos lo deja ver el siguiente versículo en el libro de Números, capítulo 11, versículos 4 al 6. Y la gente extranjera que se mezcló con ellos tuvo un vivo deseo. Y los hijos de Israel también volvieron a llorar y dijeron: ¿quién nos dará de comer carne? Nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto de balde, de los pepinos, los melones, los puerros, las cebollas y los ajos. Y ahora nuestra alma seca, pues nada sino este maná ven nuestros ojos. La gente que se mezcló con ellos es la que incita a esto a los israelitas. Entonces podemos ver que, como lo diríamos hoy, había algunos infiltrados por ahí que estaban metiendo malos pensamientos. Y es algo que debemos reflexionar, hermanos, en nuestra vida, nosotros.
Muchas veces nosotros, cuando salimos a nuestras actividades en la escuela, en el trabajo, pues convivimos con muchas personas que no son creyentes y debemos de tener cuidado en no ser influenciados por estas personas, tener bien firme nuestra fe, porque como hicieron aquí estas personas, empezaron a dar opiniones y al final los israelitas empezaron a quejarse. Entonces, es importante, hermanos, que tengamos firme nuestra fe y que en lugar de que ellos sean los que influyan en nosotros, seamos nosotros quienes les compartamos quién es el Señor y lo que Él ha hecho en nuestras vidas. Bien, vamos a continuar, hermanos, con el siguiente versículo, el versículo 39. De la masa que habían sacado de Egipto, cocieron tortas de panes sin levadura, pues no se habían leudado, ya que al ser echados de Egipto no pudieron demorarse ni preparar alimentos para sí mismos. Recordemos que en los versículos anteriores, los egipcios prácticamente, como lo dice el versículo, corrieron al pueblo de Israel después de la plaga en la que murieron los primogénitos. Entonces, prácticamente lo único que tomaron era el ganado e hicieron lo que el Señor le había indicado a Moisés, que pidieran el oro, la plata y vestido. Pero no les dio tiempo de preparar absolutamente nada. Entonces, vemos aquí que todo esto el Señor ya lo había dicho y se cumplió también. Así fue. Pero todo esto tiene un propósito. Al salir el pueblo de Israel con alimento preparado, sale, sí, con ganado, salen todos, pero lo que podemos ver es que salen en total dependencia del Señor. No pudieron preparar absolutamente nada y entonces ellos salen, pero totalmente dependiendo del Señor. Hasta este punto en el que estamos, han pasado muchas cosas. Desde que Abraham recibió del Señor el pacto en Génesis 12, versículos 1 al 3, donde le dice que de él descenderá una gran nación. Ha pasado mucho tiempo. De hecho, pasaron 400 años todavía para que el pueblo de Israel saliera y se formara esa nación que le prometió. Los tiempos del Señor, hermanos, son perfectos. Si reflexionamos un poco, podríamos decir la primera impresión que nos deja de 400 años. Pero si pensamos un poco más calmado el tema, son 4 generaciones. 4 generaciones pasaron para que el Señor formara una nación en esclavitud, una nación en condiciones de vida malas, pero aún así el Señor multiplicó al pueblo de Israel. Él iba a cumplir ese propósito. Decíamos que el Señor tiene sus tiempos y Moisés mismo, de primera mano, comprobó esto. Recordamos que el Señor encomendó a Moisés que él sería el mensajero para sacar a Israel de Egipto. Pero recordemos que al principio del libro de Éxodo, Moisés en sus fuerzas lo quiso hacer. Cuando él era joven, cuando él era fuerte, cuando él tenía poder en Egipto. Sin embargo, no fue en ese momento. Moisés incluso mató a un capataz egipcio cuando vio maltratar que maltrataba a los israelitas. Pero no fue ahí. El Señor tenía el tiempo
perfecto para que Moisés regresara a Egipto e hiciera lo que él le había encargado. Entonces, hermanos, también es algo que debemos aprender nosotros. Podemos estar pasando por situaciones difíciles o esperando tal vez algún evento, pero debemos aprender a esperar en el Señor, a hacer lo que nos corresponde a cada uno de nosotros y lo demás dejarlo en manos del Señor y esperar en Él. También hace un rato hablábamos de la providencia de Dios. El versículo, en los siguientes versículos, vamos a ver un poquito de esto. Versículos 40 y 41. El tiempo que los israelitas vivieron en Egipto fue de 430 años. Y después de los 430 años, en aquel mismo día, todos los ejércitos del Señor salieron de la tierra de Egipto. En aquel mismo día que cumplieron 430 años. ¿Casualidad? ¿Suerte? ¿Qué probabilidades había de que pasara eso, hermano? Vemos la providencia de Dios. Él tiene todo bajo control. Hay personas que no son creyentes, que en alguna situación a veces dicen, híjole, qué buena suerte, qué casualidad. Pueden llamarle de cualquier manera, pero nosotros vemos que es la mano del Señor, que es su providencia. Hasta en los más pequeños detalles está la mano del Señor. El día de ayer hablábamos también de eso en el estudio de varones, de que podemos ver a veces la providencia del Señor en un instante, en una situación en la que solo Dios pudo haber evitado esto. Y a veces somos un poco desesperados y no lo vemos en el momento, pero cuando pasa el tiempo, unos años, nos damos cuenta del por qué pasaron las cosas que tenían que pasar. Y si no hubieran pasado, hoy no estaríamos probablemente en alguna situación. El Señor, como veremos más adelante, también nos lleva por caminos que necesitamos pasar. Bien. Cuatro generaciones pasaron para que el pueblo de Israel saliera de Egipto. Este texto tiene relación nuevamente con Génesis. Recordemos que en nuestro primer estudio del libro de Éxodo decíamos que era la continuación del libro de Génesis, ¿no? Y está muy relacionado. En Génesis 15, versículo 16 dice, en la cuarta generación ellos regresarán acá, porque hasta entonces no habrá llegado a su colmo la iniquidad de los amorreos. Hace un momento hablábamos de que Egipto era una nación idólatra, impía. Ahora nos habla acerca de los amorreos, que también nos dice que en 4 generaciones llegarán al límite de la iniquidad. Entonces, vemos nuevamente al Señor hablando y entregando, como veremos más adelante, la tierra de estas naciones a Israel. Los pueblos impíos también recibirán de esta área, recibirán juicio por parte del Señor. Y nuevamente volvemos a ver el propósito de Dios para con el pueblo de Israel. No es un propósito aislado, como ya decíamos hace un par de semanas. Cada uno de nosotros, en nuestra vida, tiene un propósito. Dios tiene un propósito en nuestras vidas y no es un propósito aislado. Vamos a leer Génesis 15, versículos 18 al 21 para ver un poco más claro esto. Génesis 15, versículos 18 al 21. Dice así la palabra del Señor.
En aquel día, el Señor hizo un pacto con Abraham, diciendo: a tu descendencia he dado esta tierra, desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates, la tierra de los kenitas, los ceneseos, perdón, los cadmoneos, los hititas, los fereceos, los repaitas, los amorreos, los cananeos, los gergeseos y los jebuseos. La tierra de todas estas naciones le será entregada a Israel. El Señor está haciendo un pacto con el pueblo de Israel. Y esto es importante tenerlo presente. Dios es un Dios de pactos. Hizo, como veíamos, un pacto con Abraham en Génesis 12, versículos 1 al 3. También con Moisés, el pacto de la ley, que veremos en Éxodo 19 también. El pacto sacerdotal, que está en el libro de Números, capítulo 25, versículos 10 y 13. También el pacto de un reino eterno a través de la descendencia de David, en 2 de Samuel, capítulo 7. Y el nuevo pacto en Cristo, en Hebreos 8, versículos 6 al 3. Entonces, esto es muy importante tenerlo presente, hermanos, que Dios es un Dios de pacto. ¿Por qué? Porque Él siempre cumple sus promesas y vamos a verlo más adelante. Versículo 42. Esta noche, la noche en que está saliendo el pueblo de Israel, es noche de vigilia para el Señor, por haberlo sacado de la tierra de Egipto. Esta noche es para el Señor, para ser guardada por todos los hijos de Israel, por todas sus generaciones. Esa noche tenía que ser una noche especial, una noche particular. Israel estaba saliendo de la esclavitud. Y algo que podemos ver en estos versículos es una comunión que hay entre el Señor y su pueblo. Recuerdan que al principio decíamos que el Señor había escuchado el clamor del pueblo de Israel y que Él bajaría a liberarlos. Pues literalmente así fue. Él bajó a liberarlos. Dice el versículo al inicio: esta es noche de vigilia para el Señor. ¿Qué es vigilia? Una definición breve que encontramos es la siguiente. La vigilia es un periodo en que soldados u otras personas estaban de turno para vigilar algo. En el Antiguo Testamento se puede encontrar referencia a que se manejaban 3 vigilias. Las vigilias tenían un nombre. La primera se llamaba el comenzar de las vigilias. La segunda es la guardia de la medianoche y la tercera es la vigilia de la mañana. Entonces, cuando dice el texto que es noche de vigilia para el Señor, lo que podemos entender es que el Señor estaba cuidando del pueblo de Israel en todo momento, durante la noche. Y al final del versículo nos dice que esa noche es una noche en que guardarían también los israelitas. Entonces podemos ver esa comunión que hay en este momento entre el pueblo de Israel que está siendo liberado y el Señor que está cuidando de ellos en esta salida. Bien, ahora vamos a pasar a algunos textos en los siguientes versículos, de los cuales al parecer ya se han hablado anteriormente, pero bueno, hay algo más en estos textos. Ahora vamos a leer los versículos 43 al 50. Y el Señor dijo a Moisés y a Aarón: esta es la ordenanza de la Pascua. Ningún extranjero comerá de ella, pero el siervo de todo hombre comprado por dinero, después que lo circunciden, podrá entonces comer de ella.
el extranjero y el jornalero no comerán de ella. Se ha de comer cada cordero en una misma casa. No sacarán nada de la carne fuera de la casa, ni quebrarán ninguno de sus huesos. Toda la congregación de Israel la celebrará. Pero si un extranjero reside con ustedes y celebra la Pascua al Señor, que sea circuncidado todo varón de su casa, y entonces que se acerque para celebrarla, pues será como un nativo del país, pero ninguna persona incircuncisa comerá de ella. La misma ley se aplicará tanto al nativo como al extranjero que habite entre ustedes. Entonces lo hicieron así. Todos los israelitas hicieron tal como el Señor había mandado a Moisés y a Aarón. Y aquel mismo día el Señor sacó a los israelitas de la tierra de Egipto por sus ejércitos. Al principio del capítulo 12, el Señor instituye la Pascua. Ahí habla acerca de cómo ha de ser la preparación de la Pascua. Y nuestro hermano Oscar nos hablaba hace un par de semanas de la relación directa que podemos ver el día de hoy con el Cordero Pascual, con nuestro Señor Jesucristo. Ahí, como acabo de mencionar, indicaba el cómo debía ser la preparación de la Pascua. Pero aquí, en estos versículos que acabamos de leer, vemos que menciona ciertas restricciones para aquellos que pueden participar de la Pascua. Lo primero que vemos es que que no todos podrán participar. Después dice que son los extranjeros aquellos que no podrán participar de la Pascua. Ningún extranjero podrá participar. ¿Por qué? Bueno, voy a leer una breve también definición de lo que es un extranjero. Es una persona que vive en una sociedad que no es la suya. Lo que podemos entender es que la Pascua no podría ser celebrada por aquellos que no pertenecieran al pueblo de Israel. Pero también lo que podemos ver en estos versículos, que aquellos que en un momento dado no formaran parte del pueblo de Israel, podían ser integrados. ¿Cómo? Bien, un siervo comprado podría ser integrado al pueblo si éste era circuncidado. Una vez circuncidado, él podría participar de la Pascua. También un extranjero podría participar de la Pascua si él era circuncidado, él y todos los varones de su casa. Pero es interesante aquí la distinción que hace. Dice que es el extranjero que reside con ellos, es decir, que ya vive con ellos, que está en todo momento con ellos y no es algún extranjero que va de paso. Entonces, aquí es interesante ver que, por ejemplo, en nuestro caso, que como gentiles somos unidos al pueblo de Dios, ¿no? ¿Por qué? Porque hemos sido comprados. Bien, hace un momento hablábamos acerca de que Dios era un Dios de pacto, que es un Dios de pacto. En Génesis 17, versículos 7 en adelante dice: estableceré mi pacto contigo y con tu descendencia después de ti por todas sus generaciones, por pacto eterno de ser Dios tuyo y de toda tu descendencia después de ti. Y te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra de tus peregrinaciones, toda la tierra de Canaán como posesión perpetua, y yo seré tu Dios. Dijo además Abraham: tú pues guardarás mi pacto, tú y tu descendencia después de ti, por generaciones. Este es mi pacto con ustedes y tu descendencia después de ti, y que ustedes guardarán. Todo varón de entre ustedes será circuncidado, serán circuncidados en la carne de su prepucio, y eso será la señal de mi pacto con ustedes. Entonces, lo que podemos ver es que en aquel entonces, las personas que se circuncidaban, los varones que eran circuncidados, pasaban a formar parte
del pueblo de Dios. ¿Por qué? Reconocían al Señor como su Dios. Y entonces, de manera inmediata, pasaban a formar parte de su pueblo. Otra cosa que podemos encontrar en estos versículos es la restricción acerca de en dónde habría de comerse la Pascua. El texto nos dice que no podrían sacar de las casas el cordero. Y esto es interesante, porque podríamos entender que esta celebración tan especial y tan particular era para pasarla en la casa con la familia. Lo que podemos ver es que es importante este tipo de eventos, que nosotros estemos unidos como familia en torno al Señor. Y al final, en estos versículos, nuevamente vemos algo que se viene repitiendo ya, hemos visto que se repite en los versículos anteriores y capítulos anteriores. Vemos nuevamente la obediencia de Moisés y de Aarón y del pueblo de Israel. Hasta este punto tenemos a Moisés y a Aarón acatando las instrucciones que les ha dado el Señor. Y ahora hay una nueva instrucción que les da. Pasamos al capítulo 3, hermanos. Capítulo 13, versículo 1. Entonces el Señor habló a Moisés y le dijo: conságrame todo primogénito, el primer nacido de toda matriz entre los israelitas, tanto de hombre como de animal me pertenece. Y Moisés dijo al pueblo: acuérdense de este día en que salieron de Egipto, de la casa de esclavitud, pues el Señor los ha sacado de este lugar con mano poderosa. No comerán en él nada leudado. Van a salir hoy en el mes de Abib, y será que cuando el Señor te lleve a la tierra del cananeo, del hitita, del amorreo, del heveo y del jebuseo, la cual juró a tus padres que te daría, tierra que mana leche y miel, celebrarás esta ceremonia en este mes. Por 7 días comerás pan sin levadura, y en el 7º día habrá fiesta solemne al Señor. Se comerá pan sin levadura durante los 7 días. Nada leudado se verá contigo, ni levadura alguna se verá en todo tu territorio. El capítulo 13 inicia dándole a conocer a Moisés más acerca de la voluntad del Señor. En este caso le pide que todo primogénito de hombre y del ganado le sea consagrado. ¿Por qué? Bueno, el versículo 2 es muy claro, porque le pertenecen al Señor. Así lo dice. Moisés nuevamente obedece al Señor. Va al pueblo, pero nuevamente es interesante ver que no de manera inmediata dice esto de la consagración de los primogénitos al pueblo de Israel, sino que vuelve a hacer referencia a algo que ya había mencionado en el capítulo 12. Les dice: acuérdense de este día que salieron de Egipto. Yahvé es quien los ha sacado de la esclavitud. También les vuelve a repetir qué es lo que han de hacer al salir. Les dice que van a empezar un nuevo año, es un comienzo. También les dice que esta fiesta de los panes sin levadura la habrán de celebrar en la tierra prometida y la darán a conocer a las futuras generaciones. Esto ya lo había mencionado anteriormente. Pero recordemos, hermanos, que ¿quién es Israel para el Señor? Su primogénito. Si Israel es su primogénito, es su hijo. ¿Qué hacemos con nuestros hijos? Les repetimos en ocasiones, muy seguido, algunas cosas hasta que ellos lo tengan claro. Entonces lo que podemos ver aquí es que al venirse repitiendo estas cosas, estas palabras del Señor, es porque quería que esto lo tuviera siempre presente el pueblo de Israel, que no olvidaran ese día, que no olvidaran quién los sacó de Israel,
que comunicaran a las futuras generaciones las celebraciones, que recordaran todo lo que el Señor había hecho por ellos en Egipto. Y una vez hecho esto, ahora sí, Moisés habla acerca de los primogénitos. Versículo 11. Y cuando el Señor te lleve a la tierra del cananeo, como te juró a ti y a tus padres, y te la dé, dedicarás al Señor todo primer nacido de la matriz, también todo primer nacido del ganado, todo primer nacido del ganado que poseas. Los machos pertenecen al Señor, pero todo primer nacido de asno lo redimirás con un cordero. Pero si no lo redimes, quebrarás su cuello. Todo primogénito de hombre de entre los hijos lo redimirás. Y cuando tu hijo te pregunte el día de mañana, ¿qué es esto? Le dirás, con mano fuerte nos sacó el Señor de Egipto, de la casa de servidumbre. Y aconteció que cuando Faraón se obstinó en no dejarnos ir, el Señor mató a todo primogénito en la tierra de Egipto, desde el primogénito del hombre hasta el primogénito de los animales. Por esta causa yo sacrifico al Señor los machos, todo primer nacido de la matriz, pero redimo a todo primogénito de mis hijos. Será pues como una señal en tu mano y como insignias entre tus ojos, porque con mano fuerte nos sacó el Señor de Egipto. Nuevamente vemos esta referencia. No se olviden quién los sacó de Egipto. No se olviden quién los sacó de la esclavitud. Pero además, ahora dice que también transmitan esto a las futuras generaciones. Esto también debe de ser comunicado a ellos para que no lo olviden. ¿Por qué el Señor diría que todo primogénito es de él? La plaga, la 10ª plaga, ahí mueren todos los primogénitos de los egipcios, pero cuando los israelitas pusieron la sangre del cordero en el dintel y en los postes, la plaga no cayó sobre ellos. El Señor preservó la vida de los primogénitos de Israel. Entonces, si lo vemos con más detenimiento, podemos decir que es lógico lo que está pidiendo el Señor. La vida de los primogénitos le pertenece a Él. Entonces, es lógico que pida que los primogénitos le sean consagrados, que consagre su vida al Señor. Cuando habla esto el Señor a Moisés, podemos entonces entender que los padres de los primogénitos no podrían tener ningún derecho sobre los hijos, porque le pertenecen al Señor. El derecho sobre los primogénitos se adquiría una vez que estos eran redimidos, no antes. Y como decíamos hace un momento, esto también debe de ser transmitido a las futuras generaciones. Y algo interesante es que les dice que esto se llevará a cabo a partir de que lleguen a la tierra prometida. Esto lo han de hacer cuando lleguen a la tierra prometida. Y es interesante ver que esta frase es muy parecida a la que veíamos en Éxodo 3, cuando le dice a Moisés, en Éxodo 3, versículo 2, dice el Señor a Moisés, ciertamente yo estaré contigo. Le respondió el Señor, y la señal para ti de que soy yo el que te ha enviado será esta. Cuando haya sacado al pueblo de Egipto, ustedes adorarán a Dios en este monte. Acá el Señor le dice que llevarán a cabo esto, la consagración de los primogénitos cuando lleguen a la tierra prometida. Es un hecho. Y es ahí donde nosotros vemos que el Señor cumple siempre lo que promete.
está diciéndole al pueblo de Israel, cuando ustedes lleguen, van a consagrar los primogénitos a mí. Es un hecho, hermanos, es algo que debe de darnos siempre confianza. Bien. El pueblo de Israel está iniciando su viaje a través del desierto. El Señor ha sacado a Israel, ha llevado el juicio a la nación de Egipto y ahora empieza el viaje. Versículos 17 y 18. Cuando Faraón dejó ir al pueblo, Dios no los guió por el camino de la tierra de los filisteos, aunque estaba cerca, porque dijo Dios, no sea que el pueblo se arrepienta cuando vea guerra y se vuelva aquí. Dios pues hizo que el pueblo diera un rodeo por el camino del desierto hacia el Mar Rojo. En orden de batalla, subieron los israelitas de la tierra de Egipto. Algo que llama la atención en este versículo es que menciona cómo fue que salieron de Egipto. Iban en una formación como de un ejército, pero bien sabemos nosotros que el pueblo de Israel pues no era como tal un ejército, ¿no? En aquel entonces, la ruta más corta y segura era para llegar de Egipto a Canaán, que es la tierra prometida, era una ruta costera conocida como la Vía Maris. Era una ruta costera, como decíamos, el camino más corto, pero el Señor los llevó por otro camino, los llevó a rodear. ¿Por qué? Bueno, aquí mismo nos da una idea el versículo 17. No sea que el pueblo se arrepienta cuando vea guerra y se vuelva a Egipto. En ese camino había puestos militares también de los egipcios. También era una ruta segura, una ruta comercial, en la cual podían ellos obtener alimento, agua para su viaje y llegar de manera rápida. Pero el Señor los llevó por otro lado. Muchas veces eso pasa en nuestras vidas. Vemos el camino o nuestro punto de llegada cerca. Y el Señor tiene otros planes. ¿Por qué? Porque Él ve lo que nosotros no vemos muchas veces, no ve los peligros, o simplemente tenemos que estar preparados para lo que va a venir después de que lleguemos a ese punto. Bien. Vamos ahora a los versículos 19 y 20. El pueblo de Israel está saliendo, pero antes de salir completamente de Egipto, Moisés cumple una promesa. ¿Cuál es? Vamos a ver. Moisés tomó consigo los huesos de José, pues este había hecho jurar solemnemente a los israelitas y dijo, ciertamente Dios los visitará y entonces se llevarán de aquí mis huesos con ustedes. Y salieron de Sucot y acamparon en Etam al borde del desierto. Moisés toma los huesos de José, los lleva. Entonces esto nos lleva a pensar que los israelitas sí llevaban esa tradición de comunicar a sus generaciones siguientes lo que ellos habían conocido, lo que se les había dado a conocer. Estamos hablando de 4 generaciones para que el pueblo de Israel saliera de Egipto. Entonces, Moisés está llevando los huesos de José, como él se lo había hecho prometer a los israelitas en aquella época cuando él murió. Ahí en Génesis 50, versículos 25 y 26,
nos habla de esto. Y es interesante ver que ahí en ese versículo 26 dice que que José fue embalsamado y fue puesto en un ataúd. No dice que fue sepultado. Entonces, por eso dice, tomó los huesos de José. Entonces, hasta este punto, el pueblo de Israel está en Etam, sale de Ramsés, llega a Sucot, y de Sucot nuevamente camina al norte para acampar en Etam. Y ahí es donde está en este punto. Hemos dicho cómo salía de manera organizada el pueblo de Israel, organizado como un ejército, una formación. Pero los versículos 21 y 22 nos dan más detalle de cómo era este viaje. Y ya son los últimos que vamos a revisar, hermanos. Dice el versículo 21, el Señor iba delante de ellos, de día en una columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarlos, a fin de que anduvieran de día y de noche. No quitó de delante del pueblo la columna de nube durante el día, ni la columna de fuego durante la noche. El Señor va delante de su pueblo, los va guiando. En ningún momento se aparta de su vista. El texto nos dice que de día está la nube y de noche la nube alumbrándolos, día y noche. Esto tiene una finalidad, que el pueblo de Israel no dé un paso atrás y no regrese a la esclavitud. Es algo interesante ver y algo que debemos de reflexionar cuando el Señor nos ha llamado. Pero también tenemos las tentaciones del mundo. Muchas veces queremos en la carne regresar a ese Egipto, a esa esclavitud de la que ella nos ha sacado. Entonces, debemos tener siempre presente que vamos a tener esas luchas, hermanos, pero debemos estar mirando, como en este caso los israelitas, siempre al frente al Señor. Bien, el Señor, como decíamos hace unos momentos, a veces nos lleva por caminos inimaginables, por caminos en los que podríamos pensar que damos vueltas y vueltas, pero esto siempre tiene un propósito. A través de ese camino por el cual Él nos lleva, aprenderemos cosas, tal vez tropezaremos, pero todo esto nos ha de servir cuando lleguemos a ese punto. Son cosas que necesitamos para cumplir el propósito de Dios. El propósito de Dios es la meta, es nuestra meta, hermanos. Y como en el caso de los israelitas, Dios nos acompañará y Él estará cuidándonos. Él estará allí con nosotros. Entonces, es algo que siempre debemos reflexionar. Para terminar, hermanos, vamos a hacer un pequeño resumen de esto que hemos visto. 400 años pasaron para que saliera el pueblo de Israel. El Señor oyó el clamor de su pueblo. Y el Señor hoy en día sigue escuchando el clamor de su pueblo, nuestro clamor. Los tiempos del Señor son perfectos. Muchas veces nosotros pensamos o queremos que las cosas lleguen cuando nosotros nos place, cuando nosotros lo queremos. Pero los tiempos del Señor son otros y debemos aprender a esperar en el Señor. Nuevamente, hermanos, tener presente siempre que cada paso que damos es un paso en el cual somos guiados por el Señor. Pero también ahí nosotros tenemos responsabilidad. La responsabilidad que tenemos nosotros es ir siempre a su palabra, conocer su voluntad y vivir conforme a su voluntad. De lo demás, el Señor se encargará.
debemos descansar en Él. Decíamos también que el Señor es un Dios de pacto. En aquel entonces, la lectura que estábamos revisando del Éxodo, el pacto vigente era el pacto con Abraham. Hoy tenemos un nuevo pacto a través de nuestro Señor Jesucristo. Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros, hermano. Si hoy estás pasando una tribulación, es porque necesitamos ser pulidos, necesitamos ser santificados. Y eso se reflejará en nuestra vida, a nuestro alrededor, permeará entre los más cercanos. Y lo mismo, si alguno de nuestros hermanos, alguien, está siendo bendecido, esa bendición proviene del Señor. Es una bendición que no debe de quedarse ahí. Debe permearse también hacia todos aquellos que nos rodean. El propósito de Dios no es un propósito aislado que tiene para cada uno de nosotros. Como acabamos de ver, siempre hay una relación entre el propósito de Dios, en este caso que veíamos el pueblo de Israel y los pueblos impíos. El camino del Señor siempre es el correcto. Podremos nuevamente pensar que estamos dando vueltas, que se está demorando mucho esto o aquello, que hay un camino más corto. Podemos pensar eso. Pero lo que debemos tener claro es que el camino por el que nos lleva el Señor siempre es el correcto. No importa si es corto o largo. Es el camino que el Señor conoce y por el cual nos llevará. Entonces, es importante también siempre recordar que la guía del Señor nos será clara y no podemos estar. ¿Qué me querrá decir el Señor? Porque ahí es donde entra nuestra responsabilidad, escudriñar la palabra, conocerle a Él. Y si vivimos conforme a lo que Él nos dicta, como decía hace un momento, lo demás es del Señor. Nosotros debemos estar siempre pegados a Él. Bien, hermanos, ya para terminar. Como en aquel entonces el Señor guió a su pueblo, hoy el guía también nos guía a nosotros. En aquel entonces guiaba a los israelitas, como veíamos en los últimos versículos, a través de una nube, iba al frente, nos iba guiando por ese camino. Hoy, gracias al sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, nos sigue guiando a todos y cada uno de los que hemos creído en Él, por día y noche. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo mora en cada uno de nosotros. Tenemos esa guía en todo momento de parte de Él. La sangre de nuestro Señor Jesucristo, esa sangre que Él derramó, gracias a esa sangre hoy tenemos un nuevo pacto. Hebreos 9, versículos 11, 12 y 15. Pero cuando Cristo apareció como sumo sacerdote de los bienes futuros, a través de un mayor y más perfecto tabernáculo, no hecho con manos, es decir, no de esta creación, entró al lugar santísimo una vez para siempre, no por medio de la sangre de machos cabríos y de becerros, sino por medio de su propia sangre, obteniendo redención eterna. Versículo 15. Por eso, Cristo es el mediador de un nuevo pacto, a fin de que, habiendo tenido lugar una muerte para la redención de las transgresiones que se cometieron bajo el primer pacto, los que han sido llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Hoy tenemos un nuevo pacto en nuestro Señor Jesucristo. A través de su sacrificio hemos sido comprados. Hoy, hermanos, disfrutamos de ser llamados hijos de Dios, de ese privilegio de ser hijos de Dios.
Es algo, una obra tan maravillosa que como seres humanos no podemos tal vez dimensionar. Dios mismo viniendo a su creación a salvarnos, tomó nuestro lugar, pagó por nosotros. Nosotros no merecíamos ser salvados, hermanos, sin embargo, por amor lo hizo. Y como veíamos hace un rato también, el Señor pedía la consagración de los primogénitos. Hoy nosotros, por ese sacrificio que hizo Jesús en la cruz, debemos consagrar nuestra vida al Señor. Es lo menos que podemos hacer, vivir para Él, hacer su voluntad, porque gracias a Él, hermanos, hoy estamos en ese nuevo pacto y un día llegaremos a esa meta, llegaremos a verle, ver a nuestro Salvador cara a cara. Vamos a ver. Bendito Padre, gracias te damos, Señor, por tu palabra. Gracias por salvarnos, por liberarnos de la esclavitud, mi Señor. Nos das a conocer tantas cosas de ti, Padre, que nos maravilla cada vez que escudriñamos tu palabra, Señor. Te pedimos, Señor, que nos des ánimo, nos des fuerza para jamás desviarnos de tu palabra, para estar firmes siempre en ella, para buscarte todos, cada uno de nuestros días y consagrar nuestra vida a ti, Señor. Somos débiles, Señor, sobremanera, pero te pedimos que a través de tu Santo Espíritu, tú nos lleves de tu mano y nos ayudes, Padre Santo, a hacer tu voluntad, a darte honra y gloria en todo lugar y en todo momento. Damos gracias, Señor, por tu palabra y nos ponemos en tus manos. Guíanos, Padre Santo, en el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén.